de estas y otras cosas, déjeme saludar a los maestros. Ya llegaron Paco Cruz y Jaime Hernández. Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. También le recuerdo que tiene libros de referencia, de contexto, para analizar, como Tierra Anarca y la Guerra que nos ocultan, libros que ya tienen más de 10 años de haber sido publicados, pero para los despistados ahí están siempre como referencia. Y ya llegó también el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Hay que respaldarlo todos los días a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, No Apto para Cínicos, con Hildy, su compañera de vida, con su editorialista de cabecera, Yago Batusay. Hay que apoyarlo con los likes, hay que apoyarlo con los superchats, hay que apoyarlo con las suscripciones. Y antes de abrirles el micrófono, le pido a usted que nos está viendo y escuchando que nos ayude con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que necesitamos para que no nos esconda, YouTube. Para ustedes que nos dicen, es que me quitaron el like, es que me quitaron la suscripción, es que es difícil encontrarte, Vicente. Bueno, pues ayúdenos con esto. Estos esfuerzos orgánicos son importantísimos. Dele clic al dedito hacia arriba, suscríbase a este canal Sin Censura TV y active la campanita. Gracias también por su respaldo económico. Gracias por enviarnos el chayotito del pueblo a través de nuestra tarjeta en el Banco Banorte, a nombre de su servidor Vicente Carlos Serrano Arroyo con Y. El número de tarjeta para que le haga sus depósitos es del Banco Banorte, 4189-1400-5511-8185. Y los superchats, que haya lluvia de superchats, como dice Miriam Citec desde Monterrey. Busque ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Ceci. Aquí en esta transmisión en vivo y en directo de YouTube, le da clic con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Paco, buenos días. Jaime, buenos días. ¿Cómo están? Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días a los dos. Mira, ya ahora sí ya se ve bien Jaime Hernández, enterito y completo. Para hablar, fíjate, Vicente, es que ayer platicaba con Jaime Hernández justamente y con Hildy, platicábamos de Jorge Fernández. ¿De qué privilegios gozas que a ti sí te invita y a mí me tiene vetado de no apto para cínicos? No, mentira cochina, mentira cochina, mentira cochina. Luego platicaré de los arreglos oscuros con Jaime, arreglos bajo la mesa. Oye, estaban hablando de este libro que le ayudó a escribir Jorge Fernández Menéndez a Julio Scherer Ibarra, ¿no? Más bien que escribió Jorge Fernández Menéndez, Vicente. Esa es hay que decirlo, pero mira, no lo hemos leído claramente, sí. Para hablar de algo hay que leerlo, pero anoche, gracias a Jaime y a Hildy, que leyeron unos párrafos que publicó Carmen Aristegui sobre este libro yo digo que es de Jorge Fernández Menéndez, abiertamente, sí, no tengo problema en decirlo, entrevistando a Julio Scherer Ibarra, así que así lo conocí, pero le escribí a Jaime primero, oye, eso es verdaderamente, según informaciones, espérate, le digo, ahí me encendió todas las alarmas, Vicente. Vi escribiendo ahí a Elena Chávez, a Anabel Hernández, a Raimundo Rivapalacio, sabría, cabría, supondrían. Espérate, ¿estás hablando del consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador? Un hombre que tiene acceso a todo, literalmente hablando, el jurídico de la presidencia de la República, como de cualquier oficina poderosa gubernamental, la gubernatura, las presidencias municipales. El consejero jurídico sabe todo, Vicente, Jaime. Así que no puede haber suposiciones, no puede haber condicionales, cabría, porque cabría no, podría no. Así que lo que hacen es una invención del tamaño del mundo, si así es el libro, porque lo que leyó Carmen y lo que pasa con
con los sitios que publican extractos de libros, que publican lo más importante, supuestamente, lo más atractivo y lo más golpeador. Y cuando tú empiezas con habría, podría, según fuentes, espérate, es el consejero jurídico de la presidencia. Y así que cuando empiezas con eso, pues entonces primero debes deducir que no sabe nada. Segundo, que es una venganza. Que es una venganza abierta no contra Jesús, es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. No tiene nada que ver Jesús, verdaderamente es una venganza de Julio Scherer contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el hombre que lo nombró, el político que lo nombró consejero jurídico. Entonces, y bueno, esa es una. Después, pues te das cuenta en qué terminó toda la familia Scherer, y yo digo, qué vergüenza para su papá, ¿sí? López Obrador le confió todos los secretos de la presidencia de la República. Y este tipo, por sus intestinos, viene a develar lo que debía ser un secreto de Estado. Imagínate, tú invitas a trabajar y en ese trabajo hablas de cosas, ¿sí? Hablas. Y entonces esta persona te va a ir a traicionar. Entonces está traicionando al presidente López Obrador, ¿sí? Y luego le sumas que invitas a Jorge Fernández Menéndez, que fue el reportero de Felipe Calderón, así como Raimundo Rivapalacio fue el periodista de Genaro García Luna. Jorge Fernández Menéndez fue el periodista de Felipe Calderón. Es un personaje que odia. Sí, te oigo, Vicente. Paco, Jaime, escuchando al maestro Paco, ¿y no será que Julio Scherer, como dice Madame Kika, era la fuente de los deseos, esa fuente a la que recurrían los chayoteros cada día para sacar supuestas exclusivas? Porque, acuérdate, decíamos, oye, Loret, saca esto, saca lo otro, y según yo recuerdo, nunca han tocado a Julio Scherer Ibarra, porque si no se le hubiera salido María Scherer como comentarista a Latinos. No sé, me llama la atención esto que me escribe Madame Kike, lo pongo sobre la mesa, mi querido Paco. Vicente, Jaime, eso puede ser, ¿sí? Ya como están las cosas con lo que yo escuché que leyeron Jaime y Hildy, y déjame decirte, además Hildy es una lectora, bueno, Jaime lo sabe, es una lectora excelente, hace las moderaciones con puntos, comas, todo, pero bueno, puede ser que haya sido una parte, pero además es muy mal informante, Vicente. Eso te habla de limitaciones de Julio Scherer. Ibarra te habla de muchas limitaciones porque no hay nada concreto cuando eres el personaje que tiene mucho poder. Pero yo te decía, y luego arrimarte a Jorge Fernández Menéndez, que es la extrema derecha en el periodismo, que es un tipo que inventa, que es un tipo que manipula, que es de toda esa vieja clase. Es un argentino, no me acuerdo cuándo llegó a México, pero que cumple con los mismos parámetros del teacher Joaquín López Dóriga, y digo teacher entre comillas, que llegaron a México a abusar de nosotros, de nosotros. No me acuerdo, más o menos ahí en los 80 se nacionalizó mexicano, pero es un argentino con toda la cepa argentina de extrema derecha, lo mismo que López Dóriga, que yo lo digo siempre, es un gachupín, pero con todo el sentido peyorativo de la palabra, ¿sí? Así que es un periodista, entre comillas, pero bueno, periodista porque vive del periodismo, pero de extrema derecha recalcitrante, verdaderamente. A mí me da terror cuando escribe cosas del narcotráfico, ¿sí? Culpó a los estudiantes de Ayotzinapa, por ejemplo, tiene, ¿cómo se llama su libro? Narcotráfico y Poder, y la Noche de Iguala se llama, La Noche de Iguala, pero cuando yo lo veo, me da terror, Vicente, así que yo empezaría por eso, porque Jaime y yo hemos seguido la carrera de periodistas como Jorge Fernández Menéndez, y es de terror. Y luego, más adelante, apuntaremos hay una
una especie de desesperación en la oposición, Vicente. Están desesperados. Alito está desesperado abiertamente. No, yo no le veo otra cosa. Está desesperado porque más allá de las especulaciones de lo que puede ser la reforma electoral, saben que va a llegar y están convencidos de que hay cambios, aunque ellos digan que van a mantener las plurinominales. Está desesperado, lo mismo que Jorge Romero Herrera, esa violencia, están incitando a la violencia, pero ya hablaremos de eso porque Jaime conoce bien a Jorge Fernández Menéndez y me parece que es un tema que debe recibir atención, Vicente, toda la del mundo. Claro, pues vamos a escuchar a Jaime también dándole la bienvenida a la mesa al querido Norman, esperando que se sienta mejor, con gripilla. Lo bueno es que andas agripado Se la contagió Jaime. y no como un amigo que... Fue Jaime, buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, escuchamos tus comentarios. Pues fíjate que bueno, ¿qué es lo que está pasando con la industria editorial en México? Ya publican cada panfleto, cada porquería, y yo no sé si están tan desesperados por publicar cualquier cosa, pero, y esto no lo digo porque, por ejemplo, la misma editorial es la que publica las obras del maestro don Francisco Cruz, pero, y el maestro Paco Cruz nos ha confiado cómo hay una meticulosidad y un cuidado de la editorial, vigilando el ángulo no solamente gramatical, sino también legal, sino todo, ¿no? Las obras que publica el maestro Paco Cruz pasan por un control de calidad que yo creo que es lo que tendría que regir en las industrias. Pero el hecho de que este libraco salga con tantas, ¿saben? Yo creo que yo francamente, pues ya no necesito leer el libro porque ya prácticamente le dieron un adelanto al Reforma, le dieron un adelanto a Proceso, le dieron un adelanto a Carmen Aristegui. Es decir, esta fue una estrategia de la derecha, de medios como Reforma, de medios como Aristegui, para un poco ir trabajando a favor de una estrategia publicitaria cuyo fin es que se vendan como tamales del Día de la Candelaria este libro, ¿no? Pero sospecho que quien compre este libro se va a quedar decepcionado, entre otras cosas, porque es puro chismorreo. Puro chismorreo. Se sientan Jorge Fernández Menéndez, tú suelta, compadre, lo que tu ronco pecho salga, y aquí no te preocupes, ¿no? Y bien decía el maestro Paco Cruz a propósito de Jorge Fernández Menéndez. Jorge Fernández Menéndez es el amanuense, lo fue durante mucho tiempo de algunos elementos del ejército. Estaba muy vinculado Jorge Fernández Menéndez con elementos de la Secretaría de Defensa en la época en la que, sobre todo, Felipe Calderón y después Enrique Peña Nieto tenían en un pedestal a algunos elementos del ejército que gozaban de unos privilegios impresionantes, ¿no? Ahí está el caso del Estado Mayor Presidencial. Jorge Fernández Menéndez viene del famoso Círculo Rojo, que fue una especie de club de Toby que se creó desde la época, bueno, desde el PRI. Salen los comentócratas, los columnistas, entre ellos Raimundo Riva Palacio, Francisco Garfias, Carlos Lore de Mola, gente que recibía consigna a través de los distintos las voces que controlaban el poder. No era un secreto que, por ejemplo, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, quien decidía las 8 columnas de los periódicos, literalmente, era Miguel Ángel Osorio Chong, quien en la noche, hablando desde un restaurante, hablaba, quiero esta de 8, hablaba con Universal. ¿Cuál llevan de 8? No, pónganme esta. Así se manejaban, ¿no? Para que veas el descrédito en el que cayeron todos estos medios que respondían a la voz del amo, en este caso Enrique Peña Nieto,
y respondían a la voz del amo por obvias razones, recibían cantidades impresionantes de dinero, los comentócratas tenían páginas en internet que no veía nadie, pero esa página en internet le supondría ingresos espectaculares, ¿no? Entonces, yo creo que Jorge Fernández Menéndez es una criatura de esa época de propaganda, de pura propaganda, que seguramente al encontrarse con Julio Scherer, los dos ponderaron. Julio Scherer ha de haber dicho, a ver, voy a aventarme este libraco para partirle la madre a Jesús Ramírez Cuevas, Arturo Saldívar y a todos aquellos cabrones que me miraron feo durante el sexenio, incluido el señor Gertz Manero, ¿no? Pero yo creo que ha de haber dicho, ¿y qué tal si, porque si lo hago yo solo este libro, me van a decir que es una venganza, cabrón? No, 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 mejor me voy a dejar acompañar de Jorge Fernández Menéndez, que es un periodista respetable, sin pátina de corrupción ni nada de eso. Pues no, resultó todo lo contrario, porque ayer platicábamos, el maestro Paco Cruz decía que al elegir al maestro, a Jorge Fernández Menéndez, pues se notaba, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre como Julio César Jr. haya elegido a Jorge Fernández Menéndez, un tipo que odia la 4T? ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, pues de ahí ya te das cuenta por dónde van los tiros. Creo que es un producto que espero que no les funcione la estrategia de publicidad, porque todo el mundo prometía bomba. Ya ves que ponen en las redes bomba. Scherer se lanza contra Jesús Ramírez Cuevas. ¿Por qué le habría abierto la puerta al rey del huachicol, el señor Sergio Carmona, no? Y vamos a ver cómo responde el señor Jesús Ramírez Cueva ante tales imputaciones. Yo, francamente, no veo a Jesús Ramírez Cuevas abriéndole la puerta al rey del huachicol, entre otras cosas porque, no, hombre, ya, Jesús Ramírez Cuevas no tendría necesidad de trabajar, ¿no? Si salió con el rey del huachicol. Así es que este libro, estos supuestos se caen por sí solos. Y vamos a ver en qué termina esto. Yo no sé si termina en pleito judicial, porque, y yo no sé si a Jesús Ramírez Cuevas le haga sentido lanzarse contra el señor Julio Scherer Ibarra. Y una última consideración, por qué será que a don Julio le salieron ranas los hijos? ¿Por qué don Julio? Yo no sé que por qué la hija de don Julio, que ahora posee proceso junto con su hermano Julio Scherer Jr., salieron tan ranas, ¿no? Tan traidores. Francamente, y yo no sé si don Julio, que en paz descanse, los maleducó, los consintió, demasiado les untó manteca en los bigotes, porque se la dan de exquisitos y de ahí no bajan, no bajan, no bajan, y jamás van a estar a la altura del padre. Y qué bueno que yo supongo que la gente sabrá diferenciar entre don Julio, que efectivamente fue un gran director de Excelsior, y después creó la revista Proceso y la llevó a uno de los niveles de credibilidad y de prestigio sin precedentes. Fue incursionó en la escuela de un semanario, pero con punch, con golpe, con reportajes realmente que le tumbaban los dientes a cualquier gobierno estatal o federal. Así es que yo sospecho que por su propia calidad literaria, este libro no va a pasar más allá de ser una obra de chismorreo en pasillos. Otra pregunta que tengo. ¿Tenía al enemigo en casa Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ahí lo dejo de tarea. Vicente, antes nada más de que empiece Norman, nada más una observación, fíjate, en 2019, en mayo, el periódico Reforma, no nosotros, no tú, Jaime, Norman o yo, publicó una lista de periodistas que habían recibido dinero del gobierno Peña Nieto. Y a Jorge Fernández Menéndez lo anota con
19 millones de pesos, Vicente. Ahí tienes nada más para dejarlo ahí, porque para no quitarle tiempo a Norman. Pues qué madrazo le acabas de poner a la credibilidad de este personaje. Oigan, a ver, Norman, sobre esto, pero también quiero dejar sobre la mesa lo de Isabel Díaz Ayuso, porque está muy cabrón. Yo sé que en la segunda vuelta Jaime también le va a entrar, porque dice Isabel Díaz Ayuso que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados. Esta misma mujer, que además es reconocida, imagínense nada, por Javier Negre, el de la derecha diario, que dice: muchas gracias, presidenta Isabel Díaz Ayuso, por haber participado en nuestra Hispanic Prosperity Gala en Mar-a-Lago, la residencia del presidente Trump. Enhorabuena por el merecido premio. Has convertido a Madrid en la gran capital de la hispanidad. Bueno, esta mujer también dijo, pues vaya tiempo para decirlo, ¿no? Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración por ser el principal faro del mundo libre. Ah, cabrón. Qué momento para decirlo, con un Donald Trump hasta el cuello con lo de los archivos Epstein, con un Donald Trump que le quiere poner el 39% de aranceles a Suiza porque no le gustó cómo le habló el primer ministro o la primera ministra cuando Suiza no tiene esa figura en su gobierno. No le gustó cómo le habló y se chingaron 39% de aranceles. Cuando Donald Trump amenaza con apropiarse Groenlandia, sale la señora Ayuso con estas tonterías y los dardos envenenados hacia México, para que vean que sí es importante exhibirlos. ¿Será que Negre y todos estos personajes le hablan al oído a la presidenta allá en Madrid, en España? Mi querido Norman Pearl, buenos días, échele, maestro. Buenos días, pues aquí con un poco de gripe, todo esto pues, generado por la gripe que en programas pasados mostraba el maestro Jaime Hernández, ¿no? Y bueno, pues ni modo, ese es el problema de estar prácticamente encerrados en una sola habitación. Ay, para transmitir. Qué fuerte declaración, pero bueno. Pues miren, yo creo que Díaz Ayuso pues tiene una historia muy particular. No solo es una representante del Partido Popular, no solo es la presidenta de la comunidad madrileña. Díaz Ayuso tiene un problema grave, grave de credibilidad dentro de España, dentro de Madrid. No hay que olvidar que su novio o su pareja ha estado involucrado en temas de corrupción graves, en donde ella también ha tenido una participación importante. Díaz Ayuso no es más que una representación, como bien lo dijiste, en España de la ultraderecha internacional. Y bueno, pues ellos se tratan de unir para buscar lograr una opinión y sobre todo, ya saben que de manera individual poco podían hacer, entonces ahora hacen sus reunioncitas que bueno, trascienden simplemente porque se hace periodismo, pero no porque lo merezcan, ¿no? Hay muchas cosas de qué hablar este día y a mí me preocupa mucho que Alejandro Moreno, Alito Moreno, como se suele autodenominar, tenga todavía presencia en la política mexicana. Él no entiende todavía lo que es la política, ¿no? La política debe ser un arte de convivencia social, pero bueno, el tipo no lo entiende así. Él es una persona que llega al poder de una forma bastante grotesca y bueno, pasa por el gobierno de Campeche antes de ser diputado local y federal. Llega el gobierno, deja una estela de corrupción terrible, por lo cual pues, se le está persiguiendo desde hace tiempo con ímpetu por parte de la Fiscalía de Campeche, pero con bastante tibieza en la Cámara de Diputados por sus sucesivos coordinadores. Y hay que reconocer que tanto Mario Delgado en su momento, Nacho Mier y Ricardo Monreal,
pues no tienen un gran ánimo para perseguirlo, ¿no? Yo creo que es la sociedad mexicana, el pueblo de México, quien está pidiendo que se aceleren todos los trámites para que este individuo pueda ser juzgado como corresponde. Matar a periodistas de hambre, dijo él en alguna ocasión, era la forma. Ahora no, ahora ya cambió y ahora se toma su tiempo para manejar agresiones selectivas. Lo hace con Epigmenio Ibarra, con nuestro buen amigo Epigmenio Ibarra, y después ahora también lo hace con Nacho Rodríguez. Él quiere combatir, quiere darle equilibrio a los señalamientos que se han tenido, no solo por parte de estos dos periodistas, se ha hecho también por parte de toda la gente, pues que tenga una opinión sobre lo que debe hacer o no un político. Y bueno, sale bastante mal parado Alejandro Alito Moreno. Yo creo que debemos de insistir en que este tipo de políticos no existan, ¿no? Independientemente de la vida que este tipo o la imagen, perdón, que este tipo está buscando irradiar, ¿no? No solo a través del Botox, sino a través de todo un discurso antigubernamental, pero también es un discurso que va en contra de México. Lo vemos como no pierde la oportunidad para en foros atacar y mentir sin pruebas, hablando de una narcopolítica, de narcos políticos, etcétera, cuando que él ciertamente emana de un partido político coludido, especialmente en estados norteños como Tamaulipas, mi estado, que todos se prestaron al narcotráfico, o por lo menos a políticas cercanas a estos, ¿no? Hay muchas cosas que decir. Hay muchas cosas que decir, por ejemplo, de Monreal, que ayer sale a decir que los plurinominales se van a mantener, y ya es un hecho. Y es más, él restringe todo. Él todo lo lleva a un acuerdo, y lo sabíamos que así tenía que hacer. No hay forma. Todo tiene que quedar en una discusión que se dé entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, en virtud de su mayoría. Y esto es una cosa inevitable. El problema es que, y lo he dicho en varias ocasiones, es que tanto Calderón en 2 ocasiones como Peña Nieto en otras 2 ocasiones intentaron quitar a los plurinominales, y ahora tampoco va a ser posible. Se va a mantener esa relación, esa fórmula de 200 diputados plurinominales con los 300 elegidos por la población. Y él matiza diciendo que esos 200 plurinominales se va a buscar que no estén vinculados necesariamente con la jerarquía política, con la jerarquía de su partido, sino que se busca que ellos tengan un vínculo con el elector. Entonces, están pensando en lo que en un principio se planteó como posibilidad, elegir al segundo lugar en cada una de las elecciones donde se tenga o se esté en juego también una posición plurinominal. Yo creo que si los partidos realmente representaran a la población, tomarían en cuenta las encuestas, Vicente, Jaime, Paco, todas las encuestas, hasta en un 80% que se realizaron, votaron en favor de que se quitaran los plurinominales. Entonces aquí la pregunta es, ¿a quiénes representan estos partidos políticos si no es a la población? La población quiere que se quiten los plurinominales, pero claro, la población no conoce de esto, la población no tiene la experiencia, la población no debe ni siquiera de opinar. Eso es prácticamente lo que nos están diciendo, es el discurso de los partidos políticos en México, donde dicen, bueno, es cierto que existen encuestas, es cierto que se está en contra de los pluris, pero vamos a mantener esta relación 200-300 porque es lo que le conviene a la alianza. Así que bueno, tendremos que vivir un episodio más de este sojuzgamiento político para evitar que se quiten los plurinominales
a pesar de ser un clamor popular, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Un clamor popular y algo que mencionó en su momento también Andrés Manuel López Obrador cuando proponía estas reformas importantes, estas reformas constitucionales. De hecho, a ver, creo que es este. A ver, nada más por no dejar. Nada más. Si ya no hay senadores y diputados plurinominales, y en vez de 500 diputados, hay 300. Solo los que elija el pueblo. El achichincle del partido o el familiar del dirigente del partido o el que se coló. Bueno, nada más habría que recordarles a los que van a tomar la decisión por la reforma lo que ofreció Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto nos ahorraríamos si no hubiera senadores y diputados plurinominales y se reduce el número de legisladores, de diputados, dice, de 500 a 300? Por eso votó la gente. No se confundan. No votó para que ustedes decidieran a su antojo. Votó por lo que ya estaba establecido. Porque también por ahí la gente se encabrona y habría un costo político, porque la gente, como diría el propio Andrés Manuel López Obrador, está más avispada que nunca. El presidente hablaba de cuánto nos ahorraríamos, no de la reforma electoral, se va a mantener la figura de los plurinominales, se nos ocurre que puede ser esto para mantenerlos y no se vayan a enojar fulanos o menganos. Nada más lo dejo ahí sobre la mesa. Maestro Paco Cruz, en esta segunda vuelta, tema que propongas o con los que tenemos sobre la mesa. Fíjate que estaba viendo en la lista de temas, ¿no? Precisamente, reforma electoral está en etapa clave de su redacción, dice Ricardo Monreal. Incluso si hablamos hace unos días de Bad Bunny, hablemos también del patinador sobre hielo mexicano Donovan Carrillo, que hace historia al avanzar a la final en patinaje artístico en sus segundos Juegos Olímpicos de invierno. Un abrazo a la distancia y felicidades. También la jornada laboral, que por primera vez en 100 años se toca, ¿no? Bajaría de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal en nuestro país y será obviamente una transición poco a poquito. Se fue mi querido Paco, creo que por la conexión, a ver si vamos con Jaime. Fíjense nada más cómo son las pinches cosas. Yo no sé si Pablo Lemus, el gobernador de Movimiento Ciudadano de Jalisco, haya llegado a Tequila sintiéndose Juan Camaney, queriendo imitar a Luis Miguel, o de plano quiere ser como este muchacho, el escorpión negro, ¿cómo se llama? Roberto Palazuelos. Pero es lamentable que además estaba platicando de Pablo Lemus, mi querido Paco, que llegó a Tequila como si fuera Luis Miguel. En serio. Si usted tiene el video, échelo, por favor. Y además lo promocionan en redes. Güey, no te das cuenta. A ver, échalos ese. Llegando al municipio de Tequila para apoyar a su gente, para apoyar este emblemático municipio de Jalisco y de México para todo el mundo.
La gente en momentos difíciles requiere el apoyo y aquí estamos. Hola, hola. Hola. ¿Cómo les va? Bien, bien. Qué bueno que están aquí. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Ay, hay campaña de vacunación, qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo me la puse como 3 veces. ¿Sarampión? Sarampión, aquí bien fuerte para la gente. ¿Sarampión? ¿Y traen también influenza? Influenza también es correcto. Sarampión e influenza. No, qué bueno, sobre todo por las niñas y los niños. Qué bueno. A ver, no, ya, Muchas ya. gracias. Estén bien. Nada más, Igualmente para ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué dice? Como si imitara a Luis Miguel. ¿Qué es esto? ¿Qué? Qué coraje me da. Pero bueno, mi querido Paco, o tú propon tema para la segunda vuelta. No, fíjate, Vicente, no, sí, quiero hacer una. Ahora mismo retomamos, va a ser rapidísimo, retomamos pero solo quiero hacer un añadido, porque la gente no debe olvidar. En 2021, cuando aparecen los Pandora Papers, uno de los primeros nombres que surgió fue Julio Scherer Ibarra. ¿Sí? Julio Scherer Ibarra, como propietario de una empresa fantasma con sede en Islas Vírgenes Británicas, que tenía registrado a su nombre un departamento de megalujo en Miami, Florida, que tenía un costo de 1.5 millones de dólares. Y hay que resaltar que cuando Julio Scherer Ibarra deja la Consejería Jurídica de la Presidencia, lo hace en medio de acusaciones de corrupción. Hay evidencias de que Scherer Ibarra movió sus influencias y aprovechó su puesto de privilegio para frenar investigaciones contra él y contra empresas fantasma que él apoyaba. Así que nada más hay que decir quién es Julio Scherer Ibarra, que no es un hombre muy muy limpio, así que, y que estaba en medio de demandas y acusaciones que no eran menores. Y lo último que resalto, nada más para dar paso al caso de Pablo Lemus Navarro, es que Julio Scherer Ibarra terminó traicionando la confianza de Andrés Manuel López Obrador. Le carcome la envidia las entrañas, le carcome las entrañas la idea de vengarse contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Vicente. Pero bueno, hasta puesto ahí, mira, el caso de Pablo Lemus Navarro es muy curioso porque la oposición se está desgañitando, es decir, el PRI, el PAN, el PRIAN se desgañita porque el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, es militante de Morena, ¿sí? Pero se olvida que en su momento y como presidente municipal de Guadalajara y de Zapopan, Pablo Lemus Navarro permitió fiestas y homenajes a Nemesio Oseguera Cervantes. Nada más así, se le olvidó eso. Y se le olvida también de que en su momento hay evidencias de que por lo menos desde 2009, 2010, la gubernatura de Jalisco permitió el crecimiento explosivo del cártel Jalisco Nueva Generación, empezando por Emilio González Márquez, quien negoció por órdenes de Calderón y García Luna la liberación del Mencho. Al Mencho lo atraparon en 2012, en agosto me acuerdo bastante bien. Lo capturó la Marina, pero García Luna estaba en el búnker, Calderón estaba en los Pinos y le surgía darle una solución, porque la Marina quería no liberarlo. Así que Calderón habló en su papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, habló con el secretario de Marina, el almirante, y García Luna con el gobernador Emilio González Márquez, y en 2 horas liberaron a El Mencho. ¿Por qué había
reticencias de la Marina, porque la Marina era el cuerpo en el que más confiaba el gobierno de Estados Unidos. Así que terminaron liberándolo. Y luego también hay evidencias sólidas de que Aristóteles Sandoval, que fue sucesor de Aristóteles Sandoval del PRI, que fue sucesor de Emilio González Márquez en la gubernatura, negoció ¿con quién? Con el cártel Jalisco Nueva Generación, y por eso lo mataron. Había señalamientos abiertos de que Aristóteles Sandoval negoció directamente con Nemesio Rubén, que es el nombre completo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el capo máximo del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y luego hay análisis muy serios de que el sucesor de Aristóteles, Sandoval, sí, negoció o impuso una estructura criminal en el gobierno de Jalisco. Y esa estructura criminal protegió ¿a quién? A Pablo Lemus Navarro. Y Pablo Lemus Navarro permitió los homenajes a Nemesio Oseguera Cervantes. Ahí tienes todo esta parafernalia de Jalisco. Están acusando, y con mucha razón, al presidente municipal de Tequila, pero Jalisco estaba inmerso por varias gubernaturas con Nemesio Oseguera Cervantes. Son los capos mayores, así que tienes toda una trama para proteger al cártel Jalisco Nueva Generación, y ese gobernador que protegió y autorizó los homenajes a Nemesio Oseguera Cervantes desde Guadalajara y Zapopan se llama Enrique Alfaro Ramírez, que es un militante de Movimiento Ciudadano, lo mismo que Pablo Lemus Navarro. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, así que Jaime y Norman, ahí estamos. Claro que sí, mi querido Paco. Jaime, sobre el tema que tú quieras abordar, solamente pongo sobre la mesa que mientras vemos a Ayuso desde España tirando piedras a México para que encuentre la libertad y se libre de estos narcogobiernos, dice, creo que es el discurso que le pidieron los Negre y los Stephen Miller y los Trump. Pues también los señalamientos, las denuncias que hace Gustavo Petro de que lo quisieron asesinar. O sea, está muy cabrón, muy revuelto todo, ¿eh? Mi querido Jaime, tú decides con qué cierras. Sí, yo creo que es importante destacar el papel que ha venido jugando Isabel Ayuso, una mujer a quienes muchos han querido comparar con Donald Trump. Es una mujer que de corte francamente populista, que ha ascendido en la Comunidad de Madrid como la espuma. Ustedes saben que Madrid capital, pues es una ciudad de mayoría conservadora, son promonárquicos, el tema contra los inmigrantes es un tema candente, y yo diría que esta participación de Ayuso, porque el mensaje de Isabel Ayuso se produjo en el contexto de un acto organizado en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Ahí fue donde Ayuso equiparó al gobierno de México con la dictadura cubana y dijo que era importante. Miren, la nota del País precisamente presenta este evento en el que Ayuso equipara esta imagen transmitida, porque fueron varias personalidades de derecha las que se sumaron a este evento organizado por La Derecha Diario de Javier Negre. Hubo representantes de la derecha, ya se podrán imaginar, la ultraderecha, y los vínculos de comunicación entre Javier Negre e Isabel Ayuso son muy conocidos. Isabel Ayuso es una periodista
que nunca terminó sus estudios en la Universidad Complutense. La Es Lili una Telles, la Lili Telles española. Exactamente, y muchas de su trayectoria puede considerarse como la réplica de el PAN en la Ciudad de México. Ella está vinculada a escándalos de corrupción de su hermano, de su madre, la adquisición de propiedades, es decir, es la misma táctica que ha empleado el PAN para hacerse de recursos. Es una mujer que ha sabido explotar la vena antiinmigrante, insisto, pero y se ha sumado, por ejemplo, a la famosa tesis del desplazamiento. Ha dicho que los inmigrantes que llegan, sobre todo del norte de África, van a desplazar a la mayoría de los españoles, que es la misma tesis que maneja la gente que respalda a Donald Trump. Ella misma es una simpatizante de no solamente de Donald Trump, sino de María Corina Machado, de Javier Milei. A Javier Milei le han dado o le han rendido honores en Madrid, le ha dado la Medalla Internacional de Madrid. En fin, es una mujer muy identificada, pero muy ignorante, es una mujer que no tiene empaque intelectual, no ha viajado, no conoce América Latina. Yo recuerdo que alguna vez cuando me invitaron a mí a dictar una conferencia en la Casa de las Américas sobre la relación de América Latina y España, yo les decía que, y este también tiene que ver con el caso Ayuso, que España, que ha sido una nación que siempre ha reclamado y reivindicado el haber descubierto a México, y a otros países de haber conquistado México y América Latina. Es increíble cómo esta gente que reivindica haber descubierto a América Latina, el mundo, el nuevo mundo, es una de las naciones que menos conoce de la realidad de México y América Latina en general. Es increíble el grado de desconocimiento e ignorancia de personajes como Isabel Ayuso, como Javier Negre, que llegan en plan conquistador, pero sin tener ni la más remota idea de lo que es México o América Latina. Pero claro, como estamos ahora en la época en que Javier Negre se ha convertido en el gran articulador de la derecha desde España, desde México, pues ha utilizado a esta mujer que por supuesto le dijo sí, porque ella admira a Donald Trump, quiere muchísimo al gobierno de Donald Trump, ella quiere impulsar muchas de las políticas de Donald Trump, mientras se enriquece al estilo de los panistas en la Ciudad de México. Así es que yo creo que francamente no vale la pena tomar en cuenta a esta mujer. Yo creo que la presidenta de México seguramente le van a preguntar, pero yo creo que realmente estas alusiones de Ayuso, de comparar a México con la dictadura cubana, francamente solo denota una terrible ignorancia de lo que es la realidad de México y América Latina. Me gustaría también abordar otro tema que no se conocía hasta ahora. Fíjate que el diario The Guardian del Reino Unido está revelando que ICE utilizó el jet privado de un amigo de Donald Trump para deportar a palestinos a Cisjordania. No manches. Sí, 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 un amigo que es un magnate del sector inmobiliario, un tipo que es íntimo amigo él se llama Gil Desser. Bueno, este avión, un Gulfstream, que el señor Desser le llama mi pequeño cohete, fue utilizado para transportar a los hombres, a varios ciudadanos palestinos, que fueron sentados con las muñecas y los tobillos encadenados en los lujosos asientos de cuero del jet privado del magnate inmobiliario de Florida, Gil Desser. Bueno, estos fueron trasladados a un aeropuerto cerca de Arizona y desde ahí viajaron hasta Tel Aviv. El avión hizo 3 paradas para repostar en el camino en Nueva Jersey, Irlanda y Bulgaria. Y según la investigación del The Guardian, el vuelo era parte de una operación secreta y políticamente sensible del gobierno de Estados Unidos para deportar a palestinos arrestados por ICE,
y trasladados hasta Cisjordania, que está ocupada por los israelíes. Uno de los deportados en el vuelo fue Maher Awad, un joven de 24 años originario de Cisjordania, que llevaba casi una década viviendo en Estados Unidos. Awad es uno de los varios hombres a bordo de dos vuelos recientes identificados por este periódico. Dice este hombre: crecí en Estados Unidos. Estados Unidos era el paraíso para mí. Pero así es que se han utilizado al menos en 2 ocasiones. Hay que tener en cuenta que este avión tiene capacidad para 16 pasajeros y ha sido utilizado en al menos dos ocasiones para trasladarlos desde Estados Unidos hasta el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv y después de ahí abandonados en Cisjordania, la Cisjordania ocupada. Es increíble cómo los amiguetes de Donald Trump prestan sus jets privados para actividades que están relacionadas con ICE. Es increíble, queridos amigos. Así es, recuerda, a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, No Apto para Cínicos con el maestro Jaime Hernández. Hay que apoyarlo con los likes, con las suscripciones y con los superchats. No Apto para Cínicos. Mi querido Jaime también lo ve en Twitter, en lo que es hoy X, @Jaime Journo. Mi querido Norman Pearl. Muy brevemente quiero comentar sobre la resolución de la Corte de ayer, en donde elimina el requisito de 5 años para poder acreditar concubinato en pensiones del ISSSTE. Ese es un tema serio, es un tema muy delicado. Lenia Batres se opuso y advierte que es un riesgo presupuestal porque no hay dinero. Imagínense ustedes, de repente, antes se requería que se estableciera, que se confirmara esa relación de concubinato de por lo menos 5 años. Ahora ya no, ahora basta con que sea un día, así lo tenemos que interpretar, ¿no? Simplemente, bueno, ya somos concubinos, ya te puedes pensionar en el ISSSTE, ya puedes recibir los beneficios, etcétera. Me parece que es un tema bastante delicado y tendrán que abordarlo de una forma más clara porque la Corte ha decidido, yo diría que sobre las rodillas, mis queridos Vicente, Jaime, Paco. Y bueno, pues yo soy Norman F. Pearl. Los espero, por supuesto, en mi cuenta de X, antes Twitter, y también en las cuentas que tengo de Facebook. Muchas gracias y muy buenos días para todos. Nada más quiero aclarar porque luego se me echan encima. ¿Por qué siempre traes corriendo a Norman? A ver, los maestros entran en la medida que vayan llegando a la mesa. Y nada más quiero aclarar porque luego no, la gente no lo sabe y entiendo que se alebreste porque hay interrupciones o nos cortan. Cuando la presidenta llega temprano, nos carga el payaso porque pues tenemos que cortar y es obvio. Si los otros compañeros en otros medios, en otros espacios, deciden continuar con su programación y meter a la presidenta cuando a ellos les da la gana, está bien, yo los respeto. Yo creo que por respeto a ustedes, cuando llega la presidenta, vamos con la presidenta. Nada más aclarando. Y que no se me pase. Como lo puso una cuenta en redes, mierda santa. La policía de Minnesota ha anunciado el arresto de Rashad Johnson, agente de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, bajo cargos de tráfico sexual infantil. A este personaje, el gobierno de Donald Trump le permitió tener autorización de seguridad de alto calibre. Que alguien me explique, ¿cómo hijos de la chingada tenemos a personajes como este, acusado de tráfico sexual de menores, persiguiendo a nuestra gente? Sería una confirmación de que no hay un proceso adecuado para elegir a los agentes de ICE, a los agentes de seguridad nacional, y que en esas manos estamos dejando a nuestras familias. ¿Qué vas a decir, Paco? Vicente, no, Vicente, es que en esas manos, esas son las manos de Donald Trump, un pederasta, no lo digo yo, un criminal,
Sí, un criminal como presidente de Estados Unidos persiguiendo a los migrantes indocumentados, a los migrantes, punto, Vicente. Ese agente de ICE es el retrato de Donald Trump. ¿Iban a decir algo? A ver. Sí, yo solamente querría decir que esto es producto de la inmunidad absoluta que el gobierno de Trump ha dado a los agentes de ICE. ¿Qué se puede decir al respecto, no? Es un tema muy serio, es un tema muy, vamos, es incontrovertible. No hay forma de luchar en contra de una decisión tan absurda como la inmunidad absoluta que diera Trump a sus agentes para que masacren, para que afecten a todos, a toda la población norteamericana o estadounidense. Un tema muy Oye, delicado. Jaime, a mí me criticaron, incluso Juan Ramón de la Fuente, no tenemos conocimiento de los encapuchados. Dices, cabrón, o sea, están encapuchados estos, ¿quiénes son? Bueno, pues hoy conocemos a uno, pero acusado de tráfico sexual infantil. Perdón que sea yo tan pinche insistente, pero dices tú, o sea, ¿cómo puede ser posible que la autoridad máxima en relaciones exteriores me diga que no tienen conocimiento, que los cónsules como el de Los Ángeles digan, no tengo conocimiento, cabrón, pues entonces yo estoy más informado que tú? Pero bueno, así las cosas en Estados Unidos con ICE, con este arresto, mi querido Jaime. Sí, esa es quizá la parte más vergonzosa. Me refiero al desconocimiento del canciller mexicano y también al desconocimiento del embajador de México en Estados Unidos. Mira, yo estuve 15 años como corresponsal en Estados Unidos y escribí ampliamente, pues, no sé cuántas veces, artículos, reportajes sobre el tema de ICE, que es considerada como la guardia pretoriana de Donald Trump. ICE es la guardia pretoriana de Donald Trump, es una institución que, ¿por qué Donald Trump en sus eventos, sobre todo cuando va a la frontera, le aplauden los agentes de ICE? Porque todos han sido prácticamente, se han adscrito a sus tesis, son supremacistas, son gente con poca educación, son gente de un nivel económico bajo, y son gente que sobre los que no existe ningún tipo de control a la hora de ingresar, como sí los hay, por ejemplo, en el caso del FBI, ¿no? Bueno, lo sabía porque desde que llegó Kash Patel, aquello ya es francamente una vergüenza. Pero el caso es que el secretario de Relaciones Exteriores desconozca la vena tan supremacista de ICE, cómo actúan, y que hay numerosos testimonios, no solamente en las redes sociales, sino testimonios de migrantes que han sido detenidos. Los consulados, a mí me consta cómo los cónsules que toman contacto con los migrantes una vez que son detenidos y trasladados a centros de detención, lo primero que hacen los cónsules es entrar en contacto con estos, y estos cónsules tienen información más que suficiente sobre las acciones de ICE, cómo llegan con encapuchados, cómo muchos de estos son agentes no de ICE, sino del FBI, o porque muchos fueron trasladados. Entonces, ¿cómo es posible que el canciller mexicano diga que no está enterado de esto? Coño, hay testimonios, relatos, hay un montonal de escritos, artículos publicados en los medios mexicanos, en la prensa. Yo escribí un montonal de artículos sobre este tema. Y por eso resulta vergonzoso, ¿no? Porque esto quiere decir que tenemos a un canciller que está aprendiendo sobre las rodillas, sobre la dura realidad de los mexicanos. Y creo que ya va a llegar la presidenta. Claro que sí, mi querido Jaime, mi querido Paco, mi querido Norman, muchas gracias. Y a usted que nos está viendo y escuchando, dele clic al dedito hacia arriba, ayúdenos con los likes. Está a punto de entrar la presidenta a encabezar la mañanera del pueblo. Échenos la mano, por favor. Vamos a la mañanera.